Dios es bueno, realmente Dios es bueno, y para mí vivir es Cristo. Soy Mr. Schwartz y hoy quiero tratar el tema que he titulado ¿Te importa Israel? Esta es la primera parte y va a haber una segunda parte por la importancia del tema. En estos días han estado sucediendo situaciones y eventos a nivel mundial que están dominando las noticias. Escuchamos todos los días que Israel está en conflicto con Palestina. Y pues muchas veces la culpa la están cargando en Israel. Recordemos que Israel es la nación que alberga a los judíos. Los judíos es el pueblo de Dios, creyentes en Jehová, en Dios, como tú y como yo. Y hay algunas preguntas importantes que debemos de hacernos ante este conflicto que está habiendo ahorita. ¿Qué debemos de saber? De hecho, están pasando por qué, de dónde nació el conflicto. Entonces, a veces agarramos lados sin saber nosotros. Entonces, tú y yo, ¿qué debemos de saber ahorita acerca de este conflicto? ¿Debemos de agarrar algún lado de los dos? Israel, Palestina. ¿Por quién debo orar? Lo primero que debemos nosotros de pensar es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Ahora, hay muchos conflictos mundiales que pues, no vienen en la Biblia, ¿verdad? Si México le declara la guerra a Guatemala, pues no, la Biblia no va a mencionar nada acerca de eso. Pero aquí estamos hablando de Israel, la nación de Dios. ¿Sabías que el Edén, donde Dios colocó a Adán y a Eva, está o era donde ahorita está Israel? Precisamente donde está la nación de Israel era el Edén. Fíjate lo que dice Génesis 2, 8, 10, 11, 13 y 14. Voy a leer. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, ese es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El nombre del segundo río es Gihón, ese es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel, ese es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el río Éufrates. Fíjate, ubicado precisamente por ríos conocidos el día de hoy, donde era el Edén, y es precisamente donde está Israel. ¿Sabías que esa tierra de Israel, Dios se las dio desde la fundación? Mira lo que dice Deuteronomio 14:2. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios escogió a Israel como su exclusiva posesión sobre entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y mira lo que dice Zacarías 3, 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra del poniente, donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. La nación de Israel ahorita está peleando por la tierra que Dios les dio en posesión a ellos. Fíjate, la primera nación existente fue el reino de Israel. La primera ciudadanía fueron los judíos. O sea que Israel está peleando por la tierra que Dios le dio. Ahora, es el único pueblo del mundo que Dios les entregó una tierra. México no, Estados Unidos no, Alemania no, Rusia no.
todas las naciones del pueblo, la gente tomaba posesión. Pero en el caso de Israel, Dios les dio la posesión a ellos. Ahora, es tan sobrenatural todo esto que te voy a dar algunos datos interesantes sobre cómo Dios ha estado guardando a su pueblo desde la fundación. Fíjate, a pesar de que Israel ocupa el 0.2%, escucha, 0.2% de la superficie del Medio Oriente, todos los países musulmanes que lo rodean, el otro 99.8% de la tierra del Medio Oriente, ha querido destruir a Israel y no ha podido. Israel tiene 9 millones de habitantes y solo en el Medio Oriente hay 300 millones, 317 millones, sin contar los millones que hay en el mundo. Nomás en el Medio Oriente hay 317 millones de musulmanes que rodean a Israel. Israel solo tiene 9 y aún así no han podido destruirlos. 35 veces más musulmanes que judíos en el Medio Oriente. La guerra de los 6 días. Fíjate, Israel ha tenido su posesión siempre, pero un día, por rebeldía, y lo puedes leer en los libros de la Biblia, Dios entregó al pueblo de Israel a Nabucodonosor. Después regresaron y después los romanos destruyeron Jerusalén y entonces empezó el exilio de los judíos. Después pasaron muchas cosas y finalmente vino la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y después quisieron regresar todos los judíos de Europa, quisieron regresar a su tierra original. Claro que el tiempo que ellos se fueron, los palestinos tomaron posesión, pero originalmente era la nación de Israel. Las Naciones Unidas les concedió en ese tiempo, terminando la Segunda Guerra Mundial, la posesión a Israel, razón por la cual los palestinos están molestos hasta el día de hoy. Las Naciones Unidas le entregaron a Israel esa tierra. Ahora, cuando le dan posesión a los judíos nuevamente de Israel, 20 años después, 40 años después, los pueblos, específicamente Egipto, Jordania, Irak y Siria, le declaran la guerra. Egipto, Jordania, Irak y Siria eran naciones que llevaban cientos de años, no miles, cientos de años con sus ejércitos establecidos en sus tierras. Israel, una vez que les dieron posesión, llevaba 40 años, 20 años que están en posesión cuando estos países le declaran la guerra. Y en solo 6 días, Israel derrota sobrenaturalmente las fuerzas marítimas, aéreas y terrestres de estas 4 naciones. Y después de esa guerra que gana Israel, toma más terreno que le correspondía que la que les había dado las Naciones Unidas, lo que era originalmente la tierra de Israel. La pequeña nación de Israel, a pesar de tener 73 años al día de hoy, de que terminó la Segunda Guerra Mundial y les entregaron esa tierra, es uno de los países más desarrollados del mundo. Fíjate, Monterrey tiene 400 años de existir. México, la nación de Israel, solo 73. Y en esos 73 es uno de los países más desarrollados. Nuevo León es 3 veces más grande que Israel. Israel tiene 9 millones de habitantes, ya lo dije, y ha ganado 173 premios Nobel. México se ha ganado 3 premios y tiene 112 millones de habitantes. Israel 9 y 173 premios Nobel. México 112 millones y 3.
¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que un país tan pequeño, tan joven, tenga tanta gente y tanta sabiduría? Fíjate, en premios Nobel de Química, Israel se ha llevado 29 premios, que es el total del 19 de los premios Nobel de Química. El 19% de los premios Nobel de Química los tiene Israel. De Economía se ha llevado 22 premios Nobel, que equivale al 38% de los premios Nobel. De Literatura, 13 premios Nobel, que equivale al 13%. Paz, 9 premios, que es el 10%. De Física, 47 premios, que equivale al 26%, que es una cuarta parte de los premios mundiales de física, se los ha llevado Israel. Y de Medicina, 53 premios, que equivale al 28%. Casi una tercera parte de los premios Nobel de Medicina se los ha llevado Israel. Y fíjate, Israel ha hecho florecer en medio del desierto su agricultura. Yo he estado en Israel, en el norte, con el Líbano, donde ahorita está siendo atacado, donde hay plátanos en los kibutz, hay mangos, todo es verde. La tecnología de riego en los desiertos, Israel los ha exportado a todo el mundo. Yo he estado en la frontera con el Líbano y del lado musulmán es árido, no hay nada. Y del lado de Israel todo es verde, todo es fructífero, todo es bendición. ¿Cómo te explicas eso? Por último, Israel es el pueblo que Dios fundó, que te quede bien claro, que Dios ama y que Dios protege. Siempre. Él ha escogido a esa nación como su pueblo escogido. Así que Israel, no digo que es un país perfecto y sus autoridades no son perfectas, cometen errores, sí, cometen errores, pero más allá de todo eso es la nación de Dios, es el pueblo de Dios. Así que nosotros debemos amar al pueblo de Israel, orar por el pueblo de Israel y estar de acuerdo con las decisiones que está tomando la nación de Israel. Así que hay que amar al pueblo que Dios ama. Así que vamos a orar ahora. Te invito a cerrar tus ojos y decirle: Señor, en medio de este conflicto bélico, político que está habiendo entre tu pueblo, que es Israel, y el pueblo musulmán, los palestinos, con Líbano, te pedimos tu intervención. Pedimos, Señor, que tú guardes a tu pueblo. Oramos por la paz de Jerusalén, como dice tu palabra. Oramos, Señor, para que ningún misil, ningún dardo de fuego del enemigo penetre el domo y haga daño a tu pueblo. Pedimos por la pronta solución política y bélica de esa guerra, de ese conflicto, pero sobre todo te pedimos por la protección de Israel. Ayúdanos a amar a tu pueblo, a comprender tu palabra y entender que es tu pueblo amado y que esa es la nación que tú has formado, que tú amas y que tú cuidas y proteges. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy Mr. Schwartz. Nos vemos la próxima semana.